Muy buena tarde. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Tenemos como tema principal dentro del bloque 2 la pedagogía. Y para adentrarnos en este tema, tenemos la evolución del concepto de pedagogía. La teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como ciencia de la educación didáctica experimental. La pedagogía es el conjunto de saberes que se ocupan de la educación como un fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con la finalidad de conocerlo y perfeccionarlo. Esa es la evolución de la pedagogía y su concepto. La educación, irla perfeccionando día con día como un fenómeno solamente humano. Tenemos la pedagogía en la antigua Grecia. Los griegos son los creadores de la primera tentativa de la utilización de la razón para solucionar los problemas a la educación del hombre. El individuo es educado por y para el Estado en Grecia. Esa es la definición de eh, pedagogía en este lugar. Fue una parte esencial que se tomó como punto de partida para poder eh, entrar, meter al hombre dentro de la sociedad, principalmente como parte del Estado. Esparta. La educación en Esparta es monopolio del Estado de carácter físico y militar en los jóvenes de familias aristócratas. Entonces, acá la pedagogía tenía como fin primordial que el hombre fuera más fuerte, que estuviera siempre dispuesto a participar en ciertas acciones que en ese entonces pues eran las más comunes. Las mujeres también participaban ya que tenían que prepararse para la maternidad y para ayudar a los hombres en la guerra. Esa es una de las mentalidades que se tenía en este lugar de Esparta. En Atenas, el Estado ateniense tenía un carácter físico y espiritual a fin de armonizar el cuerpo y el espíritu desde los 7 hasta los 20 años. Eso consistía en las letras, la música y la gimnasia. A diferencia de los espartanos, unen las exigencias físicas con las espirituales de manera armónica. Entonces acá ya tienen un concepto de pedagogía un poco más amplio, no solamente en fijarse en la fuerza o en el cuerpo como los espartanos, sino que toman en cuenta la parte espiritual del ser humano. Tenemos los griegos dentro del aspecto pedagógico, pues por ahí encontramos a Sócrates y en oposición a los sofistas, propone a los jóvenes que sean ellos quienes encuentren la verdad y la virtud mediante el arte de la mayéutica, que no es más que hacer parir con preguntas, sacarle la verdad con preguntas, hacer interrogantes para que el mismo ser humano, la misma persona, llegue a la verdad, pero no impuesta, sino convenciéndose a sí mismo con preguntas. La educación como una enseñanza teórica activa en donde el educador, mediante el diálogo, ofrece al discípulo sugerencias y estímulos, en donde él mismo se va dando cuenta de la realidad y de la verdad pura. Platón retoma el pensamiento socrático, pero acá él cambia un poquito más porque expone sus ideas pedagógicas en sus obras La República y las leyes. Y insiste mucho en la importancia del juego en la educación del niño, ya que a través de él manifiesta libremente sus inclinaciones. Entonces, acá se abre un poquito más el campo de la pedagogía. Aristóteles, otro filósofo que considera muy importante el fin del hombre en alcanzar la virtud, la educación en función a la liberación del hombre. Sócrates toma como punto de partida la mente del ser humano como un pizarrón en blanco, en donde se puede ir escribiendo todo aquello que quiera el ser humano aprender. Entonces, él considera que el ser humano es un pizarrón en blanco, es una mente en blanco, que lo que se va agregando es algo nuevo para él. Encontramos también en Roma
el lugar en que se le dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización del gobierno. Estos fueron grandes predecesores con respecto a la pedagogía, porque para llegar a tener un conocimiento de lo que ya se manejaba en Roma en ese entonces, tenía que pasarse por un proceso para poder tener un conocimiento amplio de todos esos medios que se tenían que tomar en cuenta y conocer para poder administrar, para poder ser un arquitecto, para poder organizar un gobierno, en este caso, en el campo político. En esta época de los romanos es donde se establece el papel de maestro-alumno con el señor Marco Fabio. Quintiliano en los años 25 al 95 como el principal pedagogo romano. Quintiliano ya hablaba de aptitudes naturales de los niños, la torpeza y la incapacidad que dice que son los fenómenos raros. Considera el fin de la educación es la formación del orador, que tiene la facilidad de palabra como para poder ser una persona culta, una persona virtuosa para poder conocer la verdad y llevarla a la práctica. El carácter realista de la educación romana tenía influencia griega, senequista, quintiliano y la formación del orador. Propone que el maestro ha de ser como un segundo padre para los escolares y viceversa, hijo para el maestro. El amor es el secreto de una buena educación, decía Quintiliano, y lo tomaba muy en cuenta porque trataba al otro con esa amabilidad, con esa dulzura para que aprendiera de alguna manera agradable y que no sea un aprendizaje obligado y condicionado para que no le afecte en su diario vivir. Se preocupó por formar una juventud fuerte y disciplinada que estuviera dispuesta a cualquier servicio o sacrificio por el bien de la República. Siempre tenían sus inclinaciones para poder tener un fin, y en este caso era un bien para el Estado, pero también consideraba el bien individual, en donde la persona tenía que sentirse bien realizando actividades diariamente. Pasando a la Edad Media es un término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano, desde lo que hemos estado hablando, en el siglo V hasta el siglo XV, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural y en todos los ámbitos se detuvo todo ese proceso social o proceso individual de aprendizaje. Ubicado cronológicamente en la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento, pero tiene también muy importantes aportes a la pedagogía, ya que en la Edad Media se empezó a configurarse el sistema escolar. En el transcurso de la Edad Media se fueron desarrollando también las diferentes naciones, como ciudades, castillos, música, poesías populares, etc. Dentro del ámbito cultural hubo un resurgimiento intelectual al prosperar nuevas instituciones educativas, como las escuelas catedralicias y monásticas. La iglesia siempre estaba presente en estos procesos. Y en este caso, pues por ahí están dos tipos de escuelas en la Edad Media. Las catedralicias, que eran siempre regidas por los sacerdotes, y las monásticas de la misma manera, pero que tenían un fin común, en la preparación del ser humano para poder desempeñarse en una actividad específica. Tenían mucha inclinación hacia la religión católica, pero eso ayudaba también para que el individuo se desarrollara intelectualmente. Y ahí tenemos algunos autores medievales como Carlomagno, que considera la cultura romano-cristiana como un medio de unificación y empieza a reformar la escuela de palacio bajo las órdenes del monje Alcuino. Siempre la iglesia estaba ahí presente en todos esos procesos, porque eran las personas más preparadas, las personas que tenían los conocimientos para poder realizar esta acción de educación. Quiere que los príncipes y nobles que frecuentan la escuela reciban una formación literaria. La educación no era abierta para todas las personas, era nada más para cierta clase de la sociedad. Decreta en el año 789 que los párrocos, las personas, los presbíteros, los sacerdotes, instruyan a todos los niños y jóvenes
que sean nobles o plebeyos. Entonces, como que ahí va abriendo un poco esa brecha para que la educación no solamente sea para un grupo privilegiado. Tenemos también al señor Alcuino, pedagogo Alcuino, que establece el programa de las escuelas a partir de las 7 artes liberales, dividido el trivio, la gramática, la dialéctica y la retórica. Ese es el trivio. Las tres, gramática, dialéctica y retórica. Y el cuadrivio, que ya agregaría a la aritmética, a la geometría, a la música y la astronomía, que son partes esenciales, pero que divisiones fueron dándose conforme el tiempo fue pasando, pero las necesidades del conocimiento específico también fue uno de los principales motivos por el que se dividen algunas ciencias en la Edad Media. A partir del siglo XII surgen las universidades, va adquiriendo fuerza la escolástica, la Iglesia Católica siempre en educación. Eran el compendio de todas las ciencias. En este caso, entonces, las universidades juegan un papel muy importante. Y es ahí donde comienza a dispersarse la educación en todos los lugares que conquistaban esos pueblos más fuertes. Y ahí es donde también se tiene la ampliación de ese campo educativo, no solamente para los privilegiados, los que tenían el poder. Ambrosio, otro pedagogo muy importante, es un maestro eclesiástico, o sea, un maestro, considerado un maestro, pero siempre su formación era eclesiástica, era sacerdotal, que puso a la luz en forma sólida y edificante y con consciente regularidad el depósito de la fe que se le había confiado. San Ambrosio contribuyó mucho a la conversión de San Agustín, que es otro que también participa e interviene directamente en la educación. Dejó muchas homilías y tratados, entre ellos el de la virginidad y varios himnos que aún se cantan en la Iglesia Católica. Tenemos también a San Basilio Magno, que es otro personaje muy importante que perteneció a una familia de santos, pero que igual también era un retórico monje, un obispo que tenía un control sobre a otros dentro de la Iglesia Católica. Fue un gran predicador, una persona que tenía el don de la palabra y conocía muy bien también la Biblia. Maestro de la ascética y legislador del monacato oriental, por eso se le considera como el precursor de la vida monástica en el Oriente, porque él influyó mucho en la vida sacerdotal, pero no como la que se conocía en ese momento, sino que se va más por la reunión de varios individuos con un mismo propósito, que se va entonces a crear los monasterios, siempre dentro de la Iglesia Católica, para poder tener un ámbito, un campo donde poder desarrollar sus conocimientos. Y aquí es donde pudiera ejemplificar claramente de los monasterios. En Esquipulas, por ejemplo, tenemos un monasterio. Por ahí está el grupo de sacerdotes que rigen la religión católica en Esquipulas. Ellos viven en un monasterio. Es un grupo de religiosos que viven en esta área y que su vida la han dedicado a la Iglesia Católica, pero viviéndola en un lugar específico que se llama monasterio. Clemente de Alejandría es el pedagogo, así era conocido, el pedagogo. El autor se propuso no solo componer un tratado sistemático de moral cristiana, sino ofrecer a los neófitos un método práctico de educación. Los neófitos son los niños, son los jóvenes que vamos a educar, que consiste en ponerse directamente bajo la guía del logos, la guía del verbo divino, de la ciencia, del estudio. Tenemos a San Agustín, que lo mencionábamos hace un momento. Para él la felicidad auténtica y el objetivo último del comportamiento humano es la sabiduría, que se encuentra en las profundidades de uno mismo, dice San Agustín. Uno mismo tiene esa sabiduría. Difiere mucho de lo que pensaban los antiguos filósofos, en donde mencionábamos que Aristóteles decía que el ser humano se parece a una
pizarra en blanco en el que se puede ir escribiendo todo nuevo. Acá completamente diferente, todo está en uno, solamente que uno necesita ir a un lugar para que lo instruyan, lo guían, para poder recordar esa parte de sabiduría que uno tiene dentro, que nos muestra a Dios y que se revela a través de la conciencia, dice San Agustín. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino, otro precursor muy importante de la pedagogía, siempre escolástico, siempre monje, siempre sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. La educación, una fe profunda en los valores del espíritu. En eso lo resume Santo Tomás de Aquino. La disciplina se concibe como un medio de perfeccionamiento moral. El hombre no es un ser perfecto. Está siempre buscando la perfección en todos los ámbitos. Está buscando siempre la verdad porque le falta algo. El fin de la educación es alejar a los niños de la cultura pagana, de lo que pueda hacerle daño, de lo que pueda no favorecerle en nada, elevar el espíritu a Dios mediante la meditación, la oración, las prácticas de culto, las virtudes teológicas y cardinales. Esa es la retórica de Santo Tomás de Aquino. Esa es su posición, porque la educación para él es una fe profunda en los valores del espíritu. Esa es la posición de Santo Tomás de Aquino. Tiene mucha razón, claro, pero nosotros hoy en día la vamos encajando, la vamos encuadrando en diferentes ámbitos. Tenemos también el Renacimiento, que es el retorno a los estudios clásicos, considera al ser humano como libre actividad que por sí mismo construye su propia felicidad y libertad. El ideal común de este periodo viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente humana, mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como ser para Dios. Recordemos que esa parte sí tuvo mucha influencia. Ya vimos ahí varios personajes que ahora los reconocemos como santos, pero que tomaban la educación siempre inclinada a ser para Dios como obediencia a Él total y ciegamente. Aquí cambia un poquito más, porque se considera al ser humano como un ser natural, como un ser que no le tiene que rendir para educarse homenaje a un ser supremo, sino es un ser natural, un ser que se desarrolla, que crece, que aprende, que está en continuo aprendizaje y que esto sucede durante toda su vida. Durante el Renacimiento, la educación fue incorporando poco a poco los cambios impulsados por el humanismo. La creación de la imprenta, por su parte, transformó el mundo de los lectores y la lectura. Y eso es muy importante para el ser humano, porque estos inventos vinieron y apoyaron grandemente el desarrollo social e individual para mejorar la calidad de vida del ser humano. El renacimiento humanístico se inspira en la antigüedad clásica y de un renacimiento posterior en el tiempo, que se inspira en la experiencia, en la observación directa del hombre y la naturaleza. Aquí nos vamos fijando más en el ser humano, no el ser humano pensando en un Dios, sino en él mismo, reconociendo al ser humano como un ser natural, como un ser que pertenece a. La educación es la acción y resultado de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. El concepto es mucho más amplio. El concepto abarca al ser humano en todos sus ámbitos. En ese sentido, la educación se divide en física, intelectual, moral, estética, religiosa, etc. Ya tenemos campos específicos, según la facultad o actividad humana que trata de perfeccionar el ser humano. Así vamos a ir viendo cómo se va educando. Baltasar Castiglioni, su obra más importante es El cortesano, en la que describe el ideal de la vida del Renacimiento y propugna un modelo de caballero que responde a las inquietudes y a la visión del mundo que se tenía en su tiempo. Es que aquí lo que trata de formar es a la persona que sea una persona de bien, una persona amable, una persona educada, una persona que tenga principios, que respete. Ya va buscando un perfeccionamiento del ser humano, siempre enfocado a las letras, siempre enfocado a conversar y enfocado a tratar a los demás de una manera respetuosa,
especialmente a las damas, dice Baltasar. Tenemos a Maquiavelo. En su obra El Príncipe propone cómo ha de actuar el hombre de Estado, el gobernante. Defiende que su conducta ha de ser práctica y realista antes que ética. Aquí él como que nos pasaríamos llevando a cualquier persona o cualquier cosa para lograr lo que queremos. El fin justifica los medios. Imagínense ustedes, en este caso, Maquiavelo se va por una línea que no progresa mucho porque el fin no justifica los medios que utilicemos para lograr lo que queremos, pero en su momento tuvo mucho que ver. Vittorino da Feltre también funda su famosa escuela llamada Casa Giocosa, Mansión Alegre, así se traduce. Se enseñaba en un ambiente de alegría y libertad en contacto con la naturaleza. No había un lugar específico para aprender, se podía aprender en cualquier lugar. Esa es una parte muy importante de la educación que hoy en día incluso tomamos muy en cuenta porque cuatro paredes no implica una escuela. Una escuela va mucho más allá de solo cuatro paredes. Erasmo de Rotterdam también es un pedagogo que se conoce por sus obras y por sus críticas, siempre dentro de la jerarquía eclesiástica y monástica. Es el principal representante del humanismo cristiano e influyó en las reformas religiosas. En su obra, muy importante, por cierto, Elogio de la Locura. Solo escribió en latín, pero esto se ha traducido a muchos idiomas y hoy lo conocemos nosotros también. Y lo podemos leer incluso. La convicción de Erasmo era educar para que el estudiante pudiese dudar de la administración y los asuntos públicos de la iglesia y del gobierno. El fin era primordial, era muy esencial y era muy cerrado, porque el educar para Erasmo era sembrar duda en el estudiante, en el alumno, para que se cuestione y cuestione el sistema. Ese era el principal objetivo de Erasmo. Luis Vives, valenciano de origen, judío que vivió la mayor parte de tiempo en los Países Bajos. Por temor, amigo de Erasmo y Tomás Moro, criticó los métodos educativos de la época y esbozó el perfecto perfil humanista. Además de la pedagogía, cultivó también pensamientos filosóficos, pero la persona era lo más importante para él. El individuo era lo más importante para él. Es que el individuo, dice él, que es el ser que va a hacer el cambio en el grupo al que pertenezca. Antonio de Nebrija, que de alguna manera de repente lo hemos leído, lo hemos escuchado en libros de comunicación y lenguaje de Santillana o de otra casa, es un experto en las lenguas clásicas y conocedor de los valores de la lengua vulgar. Vamos a encontrarlo en el origen del castellano por ahí. Publicó la primera gramática castellana. Escribe cómo educar a los hijos en su liberis educandi, en su educación de libertad. Y en este caso, él siempre le da la importancia al individuo para que el conocimiento lo libere y sea una persona más abierta para conocer esa realidad y cuestionarse esa realidad en la que vive. Encontramos a Miguel Eichen, que fue un humanista, fue un escritor, fue un filósofo, fue un moralista, fue un político, pero también autor de varios ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como el ensayo. Una persona muy, muy educada, considerado como uno de los pedagogos que trasciende para poder realizar acciones directas dentro de la educación. Giovanni Campanella es un filósofo italiano que defendió en su obra una sensibilidad universal, el conocimiento de uno mismo como principio de toda certeza y una única religión natural. Giovanni Campanella lo que trata es que usted tiene la verdad y es su verdad. Entonces, la educación va desde la certeza que usted tenga de sí mismo y de sus acciones para poder ser una persona de bien.
Trata la utopía política, la ciudad del sol, proyecto social que debía guiarse por las leyes naturales y del que quedaban excluidos la propiedad privada y el individualismo. Pero al final el ser humano es lo más importante para su estudio. Tenemos la pedagogía en el siglo XVII. La pedagogía en el siglo XVII es una pedagogía que cambia completamente su rol, su, sus principios, porque aquí ya hay un conocimiento dividido en áreas y reconoce el aprendizaje en diferentes universidades. Locke, que es John Locke, es el principal filósofo que como pedagogo prácticamente fue uno de los que más influenció en el pensamiento posterior por su empirismo, porque él le dio mucha importancia a la experiencia y no solamente el conocimiento, hasta desembocar en el escepticismo de Hume, porque uno debe dudar de todo, pero de igual manera tampoco se puede dudar de aquello que la verdad es palpable. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Lo importante para él era educar a los hijos de las personas que tenían el poder. A eso le apuntó él. Tenemos también a Emmanuel Kant. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia. El derecho, la moral, la religión, la historia. Inclusive creía haber logrado un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, porque él quiso unir esas dos corrientes, en donde el racionalismo terminaba en el empirismo y viceversa. El empirismo estaba basado en el racionalismo. Eso es lo que él creyó. Pero en la realidad, ahora nosotros nos damos cuenta de que muchas veces no solo se aprende con el empirismo, sino que se aprende con la unión de los dos. Él tenía mucha razón. El que tenga un razonamiento lógico, su experiencia va a ser también acorde a ese pensamiento. Planteó la primera base que adquiere a través de la experiencia, mientras que la segunda mantiene la razón, porque el empirismo es lo que usted puede tocar, lo que usted puede ver, lo que usted puede sentir, mientras que el racionalismo va mucho más allá, es lo que su forma de pensar percibe y que para usted debe ser importante o es importante. A Jean-Jacques Rousseau es otro pensador, otro pedagogo muy importante, pero que su herencia como pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en el contrato social. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra obra que contiene en su Emilio de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. Rousseau dice que el hombre puede ser tratado y puede cambiar su conducta dependiendo de la educación que reciba. Tiene razón, pero de igual manera está de alguna manera condicionado por su realidad como ser social. Está René Descartes o Descartes, como lo conocemos. Este fue más filósofo y científico, pero que tuvo que ver mucho también con la pedagogía. Maestro matemático que trató de darle respuesta a muchas dudas que habían en su momento, en el tiempo en que él vivió, y por ahí encontramos los silogismos aristotélicos en la Edad Media, encontramos también las penalidades de Galileo, encontramos también sus planteamientos metafísicos y una revolución filosófica y teológica que lo hace ver como un filósofo que quiere encontrar el principio de todo. Y dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y si existo, luego pienso. Entonces por ahí es donde él entra a dar a conocer sus pensamientos en que el hombre es un ser pensante, es un ser que depende de su razón y depende de su existencia.
John Heinrich Pestalozzi, otro pedagogo que da a conocer sus ideas pedagógicas específicamente, que dice que para su enseñanza se tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental. Y en este caso él describe el primero, para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas, dice, debe utilizarse tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números. Él tenía sus propios métodos para poder enseñar. Los pedagogos contemporáneos. Tenemos 5 pedagogos contemporáneos. San Pedro Poveda, nombre completo de él es Pedro José Luis Francisco Javier Poveda Castroverde. Este señor es uno de los más recientes pedagogos que conocemos, siempre perteneciente a la Iglesia Católica, fue canonizado en el año 2003, escribió entre sus obras el ensayo de un proyecto pedagógico y con él sobresale, porque trata de dar a conocer cómo se debe enseñar en estos tiempos, tratando de ver la realidad y los diferentes escenarios en que el hombre vive. Está también Andrés Manjón, y Manjón que surge con un gran ímpetu a ir a la escuela. Siempre demostró grandes cualidades para el estudio, cosa que sus padres y su tío vieron y deciden guiar sus pasos hacia el sacerdocio. Fue educado por uno de sus tíos con mucha dureza, por supuesto, que lo caracterizaba en ese entonces. Se educó con mucha dureza de su tiempo y al final él termina también entonces haciendo aportes a la pedagogía en base a los conocimientos que se tenía de su realidad. Por último tenemos a María Montessori. María Montessori es una persona alemana que de igual manera que el señor Kirchner trató de aplicarlo a los institutos de Múnich, oponiéndose a la escuela libresca que dominaba hasta entonces. Su intervención es prácticamente sobre la escuela en ese momento, que no compartían las mismas ideas y sobresalen dando tips para el cambio. El niño con su enorme potencial, sea físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Ese es el pensamiento de María Montessori. Si cambiamos la forma de pensar del individuo, seguro, nuestra sociedad va a cambiar. Y tiene que cambiar para bien. Eso es lo que tenía ella como parte determinante dentro de sus pensamientos y del cambio que quería hacer dentro de la sociedad. Con esto, entonces, prácticamente vamos terminando con el señor Kirchner, que definió la escuela activa, que es aquella que mediante sus métodos y con todos sus procedimientos de actuación realiza en el orden práctico los valores culturales inmanentes en los elementos de la cultura. El hombre va a estar influido por todo su contexto, por los diferentes escenarios en que se desenvuelve, pero que al final termina siendo siempre producto de la sociedad en que vive, producto del contexto en que vive. Kirchner fue un educador popular en el verdadero sentido del término, en todas sus variadas actividades de maestro, director de escuelas públicas, político y profesor universitario. Dio prueba de un constante interés en llevar a la práctica sus creencias teóricas. Él fue un profesional y la responsabilidad cívica como elementos primordiales de la educación general las tuvo siempre muy enraizadas. Estuvo siempre preocupado por el ser humano y el contexto en el que vive. Muchas gracias. Dejamos entonces este video en la plataforma para que usted lo tome en cuenta, lo vea en su momento. Pasen feliz tarde.